¿Cómo es posible que con 2 piernas, 2 brazos y una cabeza esté el tío Sí, teniendo el pues coche eso. en el podio Porque es una bestia. un día sí y otro también? La carrera de Fernando Es Alonso de otro planeta, tío. es una barbaridad. Sobre todo si le añadimos el detalle que se ha hecho viral en el Twitter de Dazón, de que una vez ya que veía que estaba en tierra de nadie, que no tenía nadie por delante ni por detrás, se dedicaba a ver la carrera por las pantallas del circuito, felicitando a Stroll por sus adelantamientos. Es otra dimensión. A ver, eso nos lo puede contar un poco Roldán, ¿no? El piloto, pero es verdad que cuando vas ahí metido, estás tan concentrado que la vida pasa a otra velocidad, ¿no? Y hay anécdotas de los pilotos que te dicen, oye, te he visto en esta curva. Y tú dices, pero ¿cómo es posible, no? Porque hay un momento en el cual yo creo que estás en un estado de concentración que te da tiempo a reconocer todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Es fácil ver las pantallas desde el coche, Roldán? ¿O es complicadísimo? Os voy a contar. Igual estamos flipando todos y resulta que los pilotos, si tienen una carrera más o menos tranquila, pueden dedicarse a eso. Sin ser el abuelo cebolleta, os voy a contar una cosa que me pasó a mí cuando era muy niño y eso lleva el por qué Fernando Alonso puede hacer lo que hizo, ¿no? De ver las pantallas y tal. Cuando tú estás pilotando, yo me acuerdo del Campeonato de Europa de karting, que éramos, pues eso, 170 tíos en el año 2000, y estaban no está las pantallas. En karting hay un mecánico que te hace así, si tienes que tirar con todo, si te hace así, si te hacía así, es que abrieras el carburador para no gripar. O sea, es que había 50 mecánicos. Solamente ves al tuyo. Solamente ves a tu mecánico. Hay 30, solo ves al tuyo. Cuando en la recta principal te sacan la pizarra, solo ves la tuya. Y tú ves una foto desde atrás y dices tú, pero si hay 20 pizarras, solo ves la tuya. Y eso es porque hay que tener en cuenta que los pilotos, al menos los que están en Fórmula 1, los que estamos ya retirados desde hace tiempo, pues ya tenemos otra vida, pero los pilotos no han hecho otra cosa desde que tienen 3 años, 5, 8, 10. Y eso te lleva a que el mundo gira a otra velocidad. Lo que es un rollo es la vida real, que va muy lento, muy lenta. Muy lenta, es un rollo patatero. A la velocidad normal va un Fórmula 1. Vas de carreras en la velocidad normal. Por eso es muy complicado de trasladar a alguien normal el decir, ¿y cómo puedes frenar en el metro 102 y no en el metro, o en el metro 102 y a la vez la siguiente vuelta en el 101 y sabes que estás frenando un metro más tarde y llegas a 330 por hora? Joder, porque es la velocidad normal. Es la velocidad de mi vida. Hay niveles, pero en general todos saben más o menos dónde está el otro tío, si te saca una décima por detrás porque tienes referencias visuales, ves mucho. Fernando es la guinda, ¿eh? Pero sí, es algo más habitual de lo que parece, porque la vida normal va a 300 por hora. ¿Era la de ayer una carrera con la que el Aston Martin podía optar al podio con facilidad? Porque a mí me da que no tanto. No, mira Stroll. Por eso. No lo era Le tanto. saca 48 puntos en el campeonato a Stroll, ¿eh? O sea, es que es un poquito. Es que el arte de sacar el máximo con lo que tienes es fundamental, ¿no? No meterte en líos, no perder puntos. 5 grandes premios y 15 puntos en todas las carreras. Bestial, ¿eh? Y Baku, él estaba súper enfadado porque él sabía que tenían que estar en esa pelea por el podio, pero como no se le abrió el DRS en clasificación, pues perdieron la opción de estar en el podio. Y eso es importante, ¿no? Porque si Alonso tuviera un tropezón, pues dices, a veces sí, a veces no, pero es que no lo tiene. Y yo añadiría a esto que la situación ahora de Fernando es mucho más optimista y está preparado para ganar esta pequeña ventaja. ¿Por qué digo esto? Porque él ya ha estado peleando por campeonatos, él ya ha tenido coches que no funcionaban. Las declaraciones que hace el sábado, el de yo siempre he sido el mismo, es el coche el que me hace ahora funcionar. Parece que le está haciendo un guiño a Alpine, ¿no? Que no le ha preparado un buen coche. Él estaba de vuelta a la Fórmula 1 y él también tuvo que acoplarse. Yo achaco eso a los años anteriores, como por ejemplo McLaren Honda, que no le han permitido pelear y estar en la parte de arriba. Y él, a la hora de relajarse, él creo que está ahora mismo en un estado de flow que está disfrutando, haciendo disfrutar dentro del coche y fuera del coche. Saca el trofeo, se lo dedica a sus mecánicos, da un salto y se abraza a todos ellos.
creo que esas ganas, esa simpatía y ese saber disfrutar del momento hace que Fernando esté sacando su mejor carácter y su mejor versión. Y creo que eso es fundamental para las carreras, ¿no? Siempre hemos visto un Fernando como muy tenso, con la prensa, con los medios, conduciendo también en momentos muy agresivos, y ahora creo que está disfrutando de todo, ¿no? Y eso creo que es importante. Una vez que te relajas, eres capaz de sacar lo mejor de ti mismo, y yo creo que por eso el flow que tiene Fernando lo transmite, lo celebra, y estás haciendo que la gente se vuelva a enganchar también a la persona de Fernando, ¿no? Que digan, oye, este tío mola. Tienes razón, Porti, porque es verdad que sí, que se nota muchísimo que Fernando se lo está pasando genial, que enfoca la vida en la Fórmula 1 de una forma diferente, igual con más humor, con más optimismo, pero no pierde ni un ápice de la competitividad y de morder, porque ayer, en la salita esta de espera que tienen los del podio, le dice Verstappen, me dijiste que te iba a alcanzar en la 25, pero he llegado antes, en la 14. Y le dice Fernando, bueno, ya veremos en Mónaco. O sea, ya está desafiando al campeón del mundo. O sea, no se corta un pelo. Fernando está pensando en ganar el Mundial. Probablemente no lo gane. Pero lo más probable es que no lo gane. Eso es así. Pero cada vez que se sube al coche está pensando en ganar el Mundial. Entonces, hay que disfrutarlo. Y estoy de acuerdo con Fernando. Ya llegaremos a Mónaco ya. Ya llegaremos a Barcelona. A ver Imola. A ver Hungría. Cuidado. Vienen Porque hemos tenido... antes. ¿Perdón? Llegan circuitos interesantes porque no hemos estado todavía en ninguno con la carga aerodinámica alta. Sí, pero yo Barcelona tampoco lo entiendo, ¿eh? No sé por qué se refiere a Barcelona. Yo te lo explico. Barcelona es un sitio que no tiene una recta especialmente larga. Tiene una recta larga, ¿Cómo? pero... No, tiene una recta larga, pero no es Miami. Jeddah tiene mucha recta. Bahrein tiene 2 zonas de DRS que no están mal. Barcelona tiene 2 zonas de DRS, pero no es un circuito que se caracterice por adelantamientos, una frenada muy fuerte en final de recta, un DRS que te... O sea, eso por un lado. Luego, por otro, tiene mucha degradación, y eso de quitarnos la chicane de entrada recta le favorece la degradación, porque era un circuito temido por la delantera izquierda y dejó de serlo con la chicane, vuelve a serlo este año. Y luego es un circuito mucho de stop and go también, ¿sabes? Tienes la curva 5 izquierdas, tienes qué maravilla. Tienes la derecha, la rápida, pero luego tienes la izquierda de la Caixa, tienes la de arriba, a la derecha, aquello. O sea, es un circuito tricky en el que un coche que corra mucho en la recta no te saca especialmente ventaja, como si en otros circuitos, ¿sabes? Por tanto, se puede pelear un poquito más en Barcelona.